Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Soy Carlos Peña y le doy la bienvenida también a mi compañera Laura de Rosa. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy contentos y pues, obviamente estamos viendo una época muy interesante donde este programa conectamos la economía, la geopolítica y todo lo relacionado a un público inversionista, un público de negocios que les va a hacer ya que tomen decisiones de una manera muy oportuna, donde los mercados, la parte comercial ha movido y metido un poquito de incertidumbre a la acontecer actualmente, Laura. Sí, totalmente. Y creo que ya no estamos en tiempos donde simplemente se dan las noticias, sino estamos en tiempos donde justamente se da contenido, donde justamente damos contexto para las personas, donde justamente decimos esto está pasando, pero esto tiene tal y tal antecedente. Y es importante este tipo de programa justamente para contarle con especialistas qué es lo que está sucediendo en temas financieros, qué es lo que está pasando en geopolítica mundial y otras especialidades. Algo que siempre informamos son fundamentales. Para ese público inversionista, para la toma de decisiones tenemos que ver un poquito el histórico y vamos a hacer un resumen, Laura. Vamos a tener el tiempo suficiente, vamos a tener 3 bloques completos para ver un análisis más que profundo y hay que conocer un poquito de todo lo que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo en la era del comercio internacional, de las exportaciones, que ahí dependen muchísimo, y ya vimos cómo fue la jugada de Trump. Resumiendo un poquito, su tirada, al parecer, todo va indicado con respecto a México, es el fentanilo, las drogas y las organizaciones delictivas, de una otra manera que circunda el lavado de dinero, que yo creo que es lo que está buscando Trump para su beneficio en su país, entre otros ámbitos. Creo que es la situación y está orillando un poquito al gobierno federal de México que tome decisiones sumamente importantes, pidiendo resguardo en la frontera, pero también condicionando que si no ven ellos un cambio realmente efectivo, ellos van por el aspecto de atacados por la parte de los aranceles, aún asumiendo que a Estados Unidos no le conviene. Sí, exactamente. Es una escalada para desescalar, como ya lo hemos visto, justamente, y bueno, lo habíamos conversado en una conferencia que tuve la semana pasada, justamente hablábamos de eso, y yo le recomendaba a la audiencia en esa conferencia, se la recomiendo, y bueno, ya lo hemos hablado, Carlos, se la recomiendo aquí también a las personas que nos están escuchando en Radio Fórmula Monterrey, cómprense el libro del arte de negociar de Donald Trump, porque es fundamental conocer desde primera persona cómo está pensando en temas de negociación. Y esto sería buenísimo, si a mí me tocara negociar con quien nos está escuchando, por ejemplo, a mí me encantaría tener un libro de esa persona. Entonces, esta oportunidad la tenemos, es fundamental que se compren de veras este libro que se llama El arte de negociar, y es justamente como tú lo has planteado. Estados Unidos, con esta nueva administración, está diciendo America First, es decir, América primero, y cómo está utilizando el tema de los aranceles como un componente geopolítico, como una variable geopolítica con la cual se va moviendo. Y con respecto a México, tal cual como tú le dijiste, fentanilo, migración, cárteles de narcotráfico y, por supuesto, todo lo que va rodeado y baja subyacente a esa existencia de esos grupos. Hay que recordar que toda esa parte de lo que genera esa economía del narcotráfico, hay que entender que la Comisión Nacional Bancaria de Valores hay una restricción con respecto a la investigación de cómo ese dinero circunda y se involucra y se integra dentro del sistema financiero mexicano, y que al final de cuentas nos conviene de una u otra manera. Hay que entender que Estados Unidos está buscando su mejor posición, pero también de una manera indirecta realmente nos conviene también como país sanear un poquito la economía, hacerla un poquito más limpia, un poquito más ética, por así decirlo. Y al final de cuentas el resultado de esta estrategia, como dice Laura, como lo define como una manera de personalidad que tiene Donald Trump, como su libro lo dice, el arte de la negociación, es precisamente inyectar miedo. Entonces, él está lanzando sus barajitas de miedo para poder, como dice Laura, escalar y desescalar, como una manera de poder ganar lo máximo que se puede ante esas declaraciones, que al final de cuentas el objetivo es ganar su propio interés. Y hay que recordar que ellos están conscientes actualmente, y lo vimos hace, yo creo que un mes, Laura, cuando te comenté también, investigar lo que es la parte del sector acerero, investigar esa parte. Yo creo que esa es otro
otro ataque, por así decirlo, para poder presionar a México a lograr hacer la cometida de poder mejorar la parte de la migración, lo que es la parte de todo eso, pero también México tiene una manera de también poder controlar eso, que es evitar también la importación de las armas que son las que arman a estos digamos, delincuencia organizada para poder hacer lo que hacen. Sí, definitivamente. Cuando tú hablas del tema del arte de la negociación, y aquí retomo el tema justamente del libro, en uno de los capítulos dice, es el arte del trato, amenazar, negociar, sacar ventaja y ver qué se puede conseguir. Meter miedo. Exacto. O sea, entonces escalo para desescalo y veo que se puede conseguir. Y fíjense, un buen ejemplo fue lo que sucedió con el presidente de Panamá, Mulino. Y es que también hay otro tema, que esto hay que hablarlo desde el punto de vista de seguridad hemisférica, de seguridad de defensa, y es el que está vinculado a que realmente tenemos una presencia realmente importante de China en todo el hemisferio. O sea, eso no es poca cosa. Y eso lo conversamos hace un año o hace 2 años, justamente aquí. El año pasado hablamos de estos puntos, que es lo que podría pasar ahora, y mira, está pasando. Exactamente. Y eso es parte, justamente, para quienes nos están escuchando, Carlos, de tener este tipo de información que sea previsiva, porque la información, si no tiene un contexto, pero si la información adicionalmente no tiene una prognosis o una posibilidad de escenarios, simplemente se queda como datos. Es decir, está el dato en un mar de información y ya está. Pero en el momento en que uno comienza a decir, por acá puede suceder, con herramientas reales, con planteamientos eficaces, entonces allí se puede decir, justamente como estamos diciendo ahora, hace un año lo hablamos. Así es, y hay que darle un seguimiento también, sobre todo a ese público inversionista, el índice de volatilidad. En la bolsa medimos el IPC, el Nasdaq, pero también el índice de volatilidad, que es el que rige la previsión y la anticipación del nerviosismo en los mercados financieros. Creo que eso es muy importante. Ha ido creciendo, cada día ha ido creciendo este miedo, esta incertidumbre. Ese índice te marca, digamos, los fundamentales resumidos ante una sensibilidad de no poder invertir en renta variable. Eso es muy importante ante grandes volatilidades. Cuando los mercados están totalmente, donde hay mucha incertidumbre, lo más aconsejable es ponerse en posiciones un poquito más conservadores, porque lo que viene, público de Open Vision, vienen momentos complicados, y eso también lo vimos diciendo el año pasado, pero también solamente eso, las tasas de referencias bancarias, lo que indica Banxico hoy por hoy, ha ido bajando ya menos de 2 dígitos, y también lo comentamos el año pasado, va a seguir bajando, y se espera que haya más baja, e inclusive en la Fed en Estados Unidos se espera que también haya una modificación dentro de sus tasas de referencia, precisamente ante estas declaraciones, porque a eso se debe, a estas declaraciones de Donald Trump, de poder inyectar o actualizar aranceles en el comercio, al menos en el Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos. Sí, y también esto justamente va orientado a que ya hemos conversado que él ha planteado una economía de Estados Unidos sustentada en aranceles. Esto quiere decir, vamos a ir moldeando justamente la realidad global, porque no es solamente una realidad latinoamericana, es una realidad global a punta justamente de aranceles y de un tema de proteccionismo, que por cierto, alguien justamente me lo comentaba y me hacía la pregunta, pero es que estamos regresando a esa América para los americanos, y yo le decía, bueno, sí, probablemente esto es una doctrina Monroe 2.0, justamente hablando de ese tema. Ahora, lo importante aquí, como Carlos lo está diciendo para nuestros radioescuchas, es no solamente los indicadores financieros, también tenemos indicadores geopolíticos internacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos el de los entornos VUCA, que es decir, estamos realmente en ambientes de volatilidad, es decir, cambios rápidos e impredecibles en el entorno. ¿Por qué? Porque los decisores no somos nosotros en este momento. Tenemos un tema de incertidumbre, falta de información clara sobre eventos futuros, tenemos un tema de complejidad, múltiples variables interconectados que afectan a una situación, y tenemos ambigüedad
hay dificultad para interpretar información y predecir consecuencias. Sin embargo, evidentemente, para eso hay personas que justamente le dan información a quienes nos están escuchando para que puedan tomar decisiones oportunas en sus respectivos negocios y su economía familiar. Pues mira, al final de cuentas nos conviene, Laura. ¿Por qué? Porque también, como decía ahorita, limpia un poquito el mercado mexicano, el poder sacar ese sector involucrado que viene del lavado de dinero, sí, porque hay mucha competencia desleal. Y eso no es justo para los empresarios que están empezando realmente a arriesgar y a invertir, y no puedes competir con empresas que están de una manera viviendo, invirtiendo con dinero legal, por así decirlo, dentro del sistema bancario mexicano. Vamos a un corte, Laura, y regresamos. Y ya que otra vez del corte vamos a hablar sobre la transparencia internacional, que caímos, somos más corruptos en México, así nos están viendo fuera del país. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos.